Hay un texto en Hechos 16 muy interesante acerca de un pueblo llamado Berea. Y dice que ellos eran nobles porque ellos escudriñaban las escrituras para ver si la predicación del apóstol Pablo era correcta. Muy interesante este evento. Las iglesias establecidas por los hombres y mujeres, iglesias que no se encuentran en las escrituras, desde luego enseñan y practican muchas cosas que no son autorizadas por las escrituras. Por lo tanto, conviene que todos sean humildes delante de Dios, imitando a los de Berea para ver si lo que se les enseña se encuentra en las escrituras o si son simplemente doctrinas y mandamientos de los hombres. Muy interesante. Vamos examinando este evento. El caso de los de Berea, Hechos capítulo 17, versículo 11. Los primeros versículos 2 y 3 dice que Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando, exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Así Pablo predicaba en cada sinagoga de los judíos a través del Imperio Romano. Y luego los versículos 10 y 11. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando, examinando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Cuestionando a Pablo y sus compañeros. Exactamente. Ajá. Exactamente. Usando la inteligencia que Dios les dio, los de Berea examinaron las escrituras por sí mismos. Usaban la cabeza que les da y pensaron, estudiaron por sí mismos para ver si estas cosas eran así como Pablo les predicaba. Examinando a Pablo al examinar las escrituras. ¿Cuántos están dispuestos a imitar a los de Berea? Tenían buena disposición para examinar con cuidado las escrituras y como Jesús dice, escudriñad las escrituras. Jesús dice eso. Escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 5:39. Sin duda, los de Berea leyeron Isaías capítulo 3, que habla claramente de la muerte del Mesías como expiación por el pecado. Versículo 10. Para muchos judíos la crucifixión de Jesús era prueba
de que Jesús era un impostor. Pero al leer Isaías 53, los de Berea pudieron ver que en realidad en su crucifixión Jesús demostró claramente que Él era el verdadero Mesías. Y en base a eso creyeron que en este texto equivale a obedecer al Evangelio. Como vemos, comparando esto con Hechos 16:30, Pedro le dijo al carcelero que debería creer en Cristo, pero ese creer significaba obedecer al Evangelio. Y a esa misma hora, a medianoche, él fue bautizado como el Señor enseña. Ahora, los judíos de Berea eran nobles porque reconocieron y aceptaron su deber de estudiar las escrituras por sí mismos. Miles, millones de gente religiosa rehúsa hacerlo. No. Leer, estudiar su propia Biblia y pensar por sí mismo, no. No se atreven a hacerlo. Ellos tienen, quién sabe qué, temor o algo. No quieren imitar a los de Berea. Lamentablemente, muy pocas personas hacen lo que los de Berea hicieron. Por el contrario, como ciegos, siguen a los ciegos. Mateo 15:14. Rehúsan estudiar y pensar por sí mismos y aceptan sin investigar lo que les dicen sus padres, el sacerdote, el pastor, el evangelista de su iglesia u otra persona de influencia. Y tal actitud demuestra falta de reverencia hacia la palabra de Dios. Porque la Biblia es un mensaje de Dios a cada persona. Y cada persona tiene que leer su propia Biblia y pensar por sí mismo o por sí misma. No la quieren consultar como regla infalible para examinar su fe y práctica. De esto Jesús habla en Mateo 13:15. Han cerrado los ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan. Ok, pregunta. ¿Estos de Berea son criticados por haber cuestionado e investigado la enseñanza de Pablo y Silas? No, por el contrario, se les describe como más nobles por cuestionar al apóstol Pablo, usando las escrituras, porque Pablo era un hombre y era inspirado, pero ni aún así era infalible en cada palabra que enseñaba. La palabra infalible está en las escrituras y cada quien tiene que estudiar las escrituras. Muy bien, dice Pablo a la iglesia de Tesalónica, primera carta, capítulo 5, 21, examinadlo todo, retened lo bueno, y es lo que los de Berea hicieron. Segunda de Pedro 1:20, no dice Pedro que la Biblia no es de interpretación privada. No significa esto que este texto, que solamente los maestros profesionales deben interpretar las escrituras y que los demás deben aceptar su interpretación. No debe cada quien aceptar la interpretación de los líderes de sus iglesias. 1000 veces no. Y este texto no lo dice. Y los que leen este texto y sacan esa doctrina, es falsa doctrina. Falsa doctrina.
Lea este texto con cuidado. En versículo 20, nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pedro él no está hablando, él no está hablando del entendimiento de las Escrituras, sino de la revelación de las Escrituras, el origen de las Escrituras. Está diciendo que no es de los hombres, es de Dios. Es de Dios. Lamentablemente, la gran mayoría de la gente religiosa simplemente rehúsa examinar sus doctrinas y sus prácticas porque ponen toda su confianza, como digo, en sus propios padres, en sus abuelos, en sus sacerdotes y pastores, evangelistas o quién sabe qué, y rehusan estudiar y pensar por sí mismos, ciegos, siguiendo a ciegos, y ambos caerán en el hoyo. ¿Qué tan noble es usted, amigo? Primero de Pedro 4:11, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. ¿Se atreve usted a escudriñar las Escrituras para ver si son correctas las enseñanzas de los líderes de su iglesia? ¿Está usted seguro que ellos hablan conforme a las palabras de Dios? ¿Cómo puede saber si no estudia su propia Biblia? Lado a lado con lo que ellos dicen, lea la Biblia. Porque muchísimas veces no hay nada de Biblia en lo que ellos enseñan. Y es una tragedia. Ciegos siguiendo ciegos. ¿Piensa usted que no debe cuestionarles por temor de ofenderles? Bueno, para no ofender a tales hombres falibles, ¿usted se atreve a ofender a Dios? Mateo 21-25, la gente, el bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Esta es la pregunta que se debe hacer con respecto a toda creencia y práctica. ¿Es de Dios o es de los hombres? Su salvación depende de la contestación correcta. ¿Es de Dios o es de los hombres? Porque si uno escudriña las Escrituras, como lo hicieron los de Berea, va a descubrir que hay docenas de prácticas religiosas de las iglesias que profesan ser de la religión de Cristo, pero son doctrinas de los hombres y no de Dios. ¿Se atreve usted a cuestionar su propia fe? ¿Está dispuesto a investigar sus creencias a la luz de las Escrituras? ¿Está dispuesto usted a estudiar y pensar por sí mismo, usar la cabeza, la inteligencia que Dios le da, para ver si es así lo que les están diciendo, como los de Berea? Si usted no se atreve a cuestionar lo que cree y practica religiosamente, ¿usted teme la investigación? ¿Por qué? La verdad no teme la investigación. La verdad no teme la investigación. No tiene nada que temer. Solamente el error, falsa doctrina, tiene miedo de la investigación. ¿Cree usted que otros de otras creencias, iglesias, doctrinas, usted cree que ellos sí deben cuestionar la religión que profesan? Por ejemplo, protestantes.
creen que los católicos deberían cuestionar su religión. Oh, sí. Y deben cuestionar su religión los mormones y los testigos. Oh, sí. No, pero todos deberían cuestionar la enseñanza que reciben de quien sea quien sea, y ponerlo lado a lado, compararlo con la Biblia, y a ver si es así. Cuestionar, escudriñar la Escritura para ver si la doctrina que han aceptado es correcta, de acuerdo a las Escrituras. Muy importante esta pregunta. Si usted cree que otros deberían cuestionar su religión, entonces obviamente usted también debe hacerlo. Ellos no son infalibles y usted tampoco. Alguien dirá, bueno, usted tampoco. Yo estoy muy seguro que no soy infalible. Es por eso que estoy dedicado a escudriñar las Escrituras cada día. Y yo quiero ir al fondo y saber exactamente lo que Dios enseña sobre cualquier punto y aceptarlo, cueste lo que cueste. ¿O piensa usted que no importa lo que uno crea? Esa idea prevalece. Esa idea, ¿piensa usted que todo es cuestión de opinión? ¿Es cuestión de interpretación? ¿Verdad? Que una iglesia es tan buena como otra. Bueno, se está hablando de las iglesias que los hombres y mujeres han establecido. Es cierto. Es cierto. Una es tan buena o se debe decir tan mala como las otras. Seguro que sí. Hay muchísima falsedad en las religiones supuestamente cristianas. Mateo 7, 21 al 23, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces, ¿qué les dice Cristo? Nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Imagínense, gente que dice, Señor, nosotros hicimos esto y esto y esto y esto. Y Jesús dice, nunca os conocí. Nunca os conocí. Este texto debe despertar a todos los llamados carismáticos que tanto hablan de echar fuera de demonios y sanar enfermos y hacer milagros. Si usted pertenece a una iglesia que practica tales cosas, debe recordar a los de Berea que escudriñaban las escrituras por sí mismos para ver si es cierto que hacen milagros verdaderos o si son como aquellos mencionados por Jesús en Mateo 7, que acabo de leer el texto. Ahora, aún los dones del Espíritu Santo, los que observamos en las Escrituras, los dones verdaderos, no falsos, aún los dones del Espíritu Santo, perfectos, pero cuando se terminó la revelación de la Biblia, del Nuevo Testamento, entonces también terminaron los dones. Ya no hubo más profecía, no hubo más de hablar en lengua sin haberlo estudiado y sanar enfermos y todo eso. Eran los dones que
eran señales para confirmar la palabra. Mateo 15:3 respondiendo les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Enseñanza humana. Todos los que siguen las tradiciones de sus iglesias deben pensar seriamente en este texto, porque todas las tradiciones humanas quebrantan mandamientos de Dios. Por ejemplo, la tradición del llamado bautizo infantil, una práctica netamente falsa. No es Biblia en ningún sentido y quebranta el mandamiento de lo que es el mandamiento bíblico de ser bautizados para perdón de pecados, pero desde luego de los que pueden creer y arrepentirse. Ahí cabe el acto del bautismo. Todos los evangélicos deben imitar a los de Berea, escudriñando las escrituras para darse cuenta de la cadena de los muchos errores del calvinismo, por ejemplo, pecado original, elección incondicional, expiación limitada, gracia irresistible, perseverancia de los santos, una cadena de falsas doctrinas, mentiras de Satanás, que engañan a millones. Engañan a millones. Y luego existen tantos ciegos que están guiando a otros ciegos. Hay que echar todas esas doctrinas de demonios, hay que echarlos a la basura, porque no son Biblia. Mateo 15, este pueblo, verso 8, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Piensan que están honrando a Cristo. Y dice Cristo, en vano me honran, enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres, doctrinas humanas, de que son salvos por la fe sola, son salvos por la oración del pecador, y que cualquier culto es aceptable, y cualquier organización de la iglesia es aceptable. Y todo eso, puras mentiras. Ellos pisotean las escrituras para enseñar sus propias doctrinas, pero darán cuenta a Dios en el día final. Muchos se engañan a sí mismos diciendo, pero, hermano, nuestro pastor, nuestro sacerdote, nuestro evangelista, estos son hombres preparados, son hombres eruditos, años y años de estudio, y tienen diplomas y tienen títulos y hasta doctorados, y ellos, ¿cómo pueden estar equivocados? Bueno, mire, ellos mismos se contradicen los unos a los otros. ¿Todos tienen razón cuando se contradicen unos a otros? Pues claro que no. Claro que no. Y como quiera, un hombre, por ejemplo, es posible que haya estudiado 8 o 10 años en algún seminario, pero ¿qué estudió? ¿Qué estudió? Pues los credos de las iglesias, los catecismos, doctrinas de los hombres. Es muy importante enfatizar, los de Berea, ¿a quienes estaban cuestionando? A Pablo y Silas. ¿No tenía Pablo credenciales impresionantes como un maestro? ¿No había estudiado en Jerusalén
a los pies del famoso Rabí Gamaliel? ¿No había oído que en Filipos Pablo había echado fuera el espíritu de adivinación de una muchacha? Pero eso no era el detalle. El detalle es que ellos examinaron, cuestionaron a Pablo, ¿cómo? Escudriñando las escrituras. No estaban examinando sus credenciales, a ver si es, a ver si es doctor de algo, si él es graduado de algún seminario que... No, no, no. A la luz de las escrituras. Y todos pueden y deben hacerlo. Le convenía a Pablo cuestionar a Pedro, por ejemplo, en Gálatas 2. Pedro, uno de los 12 apóstoles, y seguramente hombre de mucha influencia, pero en Gálatas 2, 11, 12, cuando Pedro vino a Antioquía, dice Pablo, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Porque antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, de Jerusalén, Pedro comía con los gentiles. Pero después que vinieron los hermanos judíos, Pedro se retraía, se apartaba porque tenía miedo de los judíos, de hermanos de Jerusalén, que todavía están queriendo imponer la ley de Moisés aún sobre los gentiles, hermanos que no eran judíos. Y Pablo dice que le resistí cara a cara, delante de todos. Pero Pedro es un apóstol de Cristo. Nada que ver. Punto es que todo el mundo, Pablo mismo, Pedro, los apóstoles, todos, deben ser cuestionados a la luz de las Escrituras, porque esa es la palabra de Dios, la guía infalible de nosotros. Entonces, ¿usted sinceramente cree que algún líder religioso, pastor, evangelista, sacerdote, sea quien sea, tal vez una mujer, alguna mujer? Hay mujeres que se elevan a los niveles de los hombres. Entonces, los que dirigen así la iglesia de la cual usted es miembro, entonces, ¿usted cree que usted debe respetar a estos líderes aún más el caso de Pedro o de otro apóstol? Ellos eran cuestionados. Pedro era cuestionado. Pablo era cuestionado. Y estos no. Estos pastores, evangelistas y sacerdotes no deben ser cuestionados a la luz de la Escritura. Ellos no son infalibles. Y son personas que se han llevado a la creencia y práctica de docenas de prácticas que simplemente son enseñanzas y mandamientos de los hombres que son rechazados por Cristo. Muy importante este punto. Hablando de hombres llevan su ropa eclesiástica y sus títulos, son hombres muy eminentes e importantes. Han estudiado, ¿qué? ¿Qué estudiaron? Pasan 8, 10 años con la mente bien metida en las escrituras y sin prejuicio, con corazón sincero y limpio, están estudiando, escudriñando la escritura como los de Berea. Nada que ver, no hay comparación entre los dos. Cuestionar qué, cuestionar qué, cuál doctrina, cuál práctica. Bueno,
Hay los que niegan la deidad de Cristo. Dicen que Cristo no es Dios. Los testigos dicen que no, Él fue creado. Blasfemia. Blasfemia. Que Cristo fue creado. Así como un ángel o quién sabe qué. Los testigos han escudriñado las escrituras para confirmar esa enseñanza. No, si ellos están dispuestos a escudriñar las escrituras, y yo no estoy hablando de las escrituras de los testigos, yo estoy hablando de escrituras competentes, fieles, que no son de cierta secta o cierta religión. Como testigos y mormones y otros tienen su propia Biblia, torcida y así forzada a enseñar sus doctrinas humanas. No, yo no hablo de eso, yo hablo de una Biblia competente, una Biblia que revela fielmente la voluntad de Dios. Entonces, cuestionar la enseñanza de los que niegan la deidad de Cristo, desde luego. Esa doctrina debe ser examinada con mucho cuidado. La iglesia, hay tanta confusión en cuanto a la iglesia. Y dicen que hay muchísimas iglesias. Escoja la iglesia así que le convenga. No, amados amigos, la Biblia habla de una iglesia. Una. Cristo edificó su iglesia. Cristo compró su iglesia con su sangre. Leemos de la iglesia en Corinto y en Roma y en Éfeso y en estas ciudades, pero es una sola iglesia, la que Cristo estableció. Y luego, por supuesto, si hay una sola iglesia, pues es de Cristo. Y no lleva nombres católico y bautista y metodista, episcopaliano, no, nada de eso. Eso no es Biblia. Usar cualesquiera de estos nombres es pura religión humana. En suma, otra vez, sean como los de Berea, escudriñar las escrituras. Lea con su propia Biblia. Lea capítulo tras capítulo, libro tras libro. Y no va a encontrar los nombres aquellos de las tantas iglesias que existen. Ni tampoco bueno, desde luego los varios aspectos, el culto en la iglesia. Examinar las escrituras, examinar las prácticas del uso de instrumentos de música, de orquestas y bandas como parte del culto, con su Biblia, su propia Biblia, lea su propia Biblia y buscar eso en cuanto al culto de la iglesia que Cristo estableció. No existe. No existen los instrumentos de música. Eso es de los mandamientos de los hombres. Y hay una infinidad de cosas que los hombres han inventado y han agregado diciendo que es la religión de Jesucristo. Pero sumamente importante porque estamos hablando, por ejemplo, de cómo adorar a Dios. Cómo adorar en espíritu y en verdad. Y la Biblia habla claramente de cantar himnos espirituales para adorar a Dios, para exhortar unos a otros
para alentar unos a otros, himnos espirituales. Y luego predicación del Evangelio puro, el único, el Evangelio predicado por los apóstoles. Y dice Pablo que si alguien trae otro evangelio que sea maldito. Pablo, es lo que él dijo. ¿Verdad? Y luego cada primer día de la semana participar de la cena del Señor, examinar, cuestionar la práctica de su religión al lado de lo que la Escritura dice, así para saber qué es la verdad. Y así muchas cosas deben ser examinadas a la luz de las Escrituras, imitando a los de Berea. Muy bien, voy a terminar este estudio. Hay mucho más que se puede mencionar. Hay tantas cosas que deben ser examinadas. Escudriñar las Escrituras para ver si estas cosas son de Dios o si son de los hombres. Porque, amigo, su salvación depende de la respuesta correcta. Está en juego su salvación. Porque, como ya hemos leído, en el día de juicio, Cristo va a rechazar quién sabe cuántas personas que profesan ser de Él, cuando ellos no han seguido la enseñanza del Señor en cuanto al plan de salvación, en cuanto a la iglesia, en cuanto al culto de la iglesia, en cuanto a muchas cosas. Muy bien, estoy exhortando a todos a imitar a los de Berea, los cuales escudriñaban las Escrituras para examinar o cuestionar a cualquiera que participe en esto de enseñar la palabra de Dios. Muchas gracias por acompañarme en este estudio y que el Señor le bendiga.